Hola, ¿cómo están? Otra vez, una vez más aquí unidas para poder aprender juntas de la palabra de Dios. Y pues hablando de lo que hemos estado eh, escuchando, eh, pues yo quiero como que darle forma, ¿no? A todo esto de la semilla que muere, del proceso de cómo morir, o de lo que hablábamos también ¿qué fue lo que dijimos? Hace 8 días fue pagar el precio. Bueno, yo quisiera hablar hoy de Dios y la obediencia, o la obediencia y Dios. Y bueno, esto es parte de pagar el precio, parte de lo que significa pagar el precio. Y yo quisiera que oráramos. Padre, te doy gracias porque eres tú nuestro Dios y eres tú el que nos ayuda y nos sustenta. Y queremos, Señor, que nos abras los ojos para poder verte y abras nuestros oídos y escuchar tu voz y ser obedientes a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes les ha tocado que mandan a alguno de sus hijos o a sus empleados o a su hermana o a lo que tú quieras? Bueno, y mandas a hacer algo y resulta que no lo hacen. A mí me da mucho coraje que no me obedezcan. ¿O qué pasa cuando, por ejemplo, empezamos a hacer? Yo me acuerdo que una vez hice pizza con mi mamá y no le pusimos el Royal. Entonces quedó horrible. Horrible, horrible, porque había que ponerle Royal, pero no teníamos y dijimos, no sigamos la receta y no nos quedó bien. O qué pasa también cuando, por ejemplo, el médico nos manda una receta médica y yo les comentaba la otra vez que qué tal seguimos la receta cuando tuvimos el COVID. Al pie de la letra, no se nos pasaba un minuto. O sea, estábamos ahí porque teníamos miedo de los resultados. Queríamos ser obedientes a toda la receta. ¿Y qué pasa cuando no obedecemos la receta? Pues no hay un resultado, el resultado que debe de tener, ¿verdad? Entonces, generalmente ponemos atención a las recetas o a una información que es importante para nosotros. Oseas, vamos a ir a la palabra, Oseas 6:6 dice así. Por favor, léelo en tu casa. Dice así: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, qué importante es conocer a Dios o conocer lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero conocer a Dios a través de la palabra de Dios, porque conocemos a Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo más importante para Dios. Hablamos de todas estas cosas y yo quisiera también que leamos Juan, Evangelio según San Juan 14, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: si me amas, guardarás mis mandamientos. Si tú amas al Señor, entonces guardarás sus mandamientos. Nosotros, mi mamá siempre decía, ya se los he dicho y mis hijos se los saben de memoria, que obras son amores y no buenas razones. O sea, yo demuestro mi amor haciendo, haciendo cosas, y no solamente hablando, ay, mi amor, te quiero mucho. No, haz cosas que correspondan a lo que yo tengo, al sentimiento que yo tengo. Entonces, para Dios es igual, ¿no? Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia es algo que requiere humildad, y eso lo aprendí este fin de semana, fue como más claro. La obediencia requiere humildad, mansedumbre, ser sumisos. Y a mí me cuesta mucho trabajo el usar el tapabocas, mucho trabajo. Y me dice mi esposo, por favor, ponte el tapabocas. Y yo, ay, no quiero. Y es que me cae gordo. Y odio el tapabocas y me peleo con el tapabocas. No soy una persona, no estoy siendo, en esos momentos en que me pongo rebelde, no estoy siendo sumisa y no estoy siendo humilde y mansa, ¿verdad que no?
No me estoy preocupando por los demás, me estoy preocupando nada más por mí, estoy siendo orgullosa. Vamos a leer una historia que es muy tremenda, que está en Primera de Samuel capítulo 12, versículo 14. Nada más vamos a leer 2 versículos ahorita y quisiera que después leyéramos un poquito más adelante. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 14 y 15. Dice, si temieres, o sea, si tienes temor a Dios y le sirves y oyes su voz y no fueras rebelde a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre ustedes sirven al Señor vuestro Dios, harán bien. Pero, o más, si no oyen la voz del Señor y fueran rebeldes a las palabras del Señor, y la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Qué tremendo, bien claro está diciendo Samuel, está hablando al pueblo. Sabes que es bien importante que escuches la voz de Dios y que la obedezcas. Es bien importante que escuches y obedezcas, lo que hablaba el pastor el domingo. Y a mí me retumbaba porque yo dije, bueno, como mujeres necesitamos consejos prácticos. Es como cuando tenemos las recetas de cocina y te dicen, no, sabes que para que el arroz te quede suelto, haz esto. O para que la grasa se corte, haz esto y esto. Son consejos prácticos. ¿Qué más práctico que decir, sabes que sé obediente a la palabra de Dios? Yo quiero aprender a ser más obediente. Quiero escuchar la voz de Dios y ser obediente. Quiero leer otra parte, Primera de Samuel, capítulo 15. Y esta sí es una historia tremenda que se explica solita. Vamos a leerla rápido porque se me va el tiempo. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Dice, ve pues, desde el versículo 1, dice el versículo 2 de Primera de Samuel 15, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Versículo 3, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a todos los hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Muchas personas se toman de este versículo para decir que Dios tan fuera de misericordia, no que Dios es misericordioso. Mira, Dios sabía lo que el pueblo de Amalec iba a hacer. Dios sabía que el pueblo de Amalec iba a ser uno de los pueblos que más se iba a traer sufrimiento al pueblo de Israel. Por eso les dijo, ¿saben qué? De una vez, de raíz, cuando ahorita hice jardín y de raíz arrancar toda la hierba mala, porque si no la arrancamos, entonces viene después y mata lo que sí es una flor o una planta buena, ¿verdad? Entonces Dios sabía los planes que tenía para el pueblo de Israel, por eso le dio una orden, pero no lo obedecieron. Saúl no obedeció. Versículo 7 de capítulo. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo. O sea, no mató al rey. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, los carneros, todo bueno y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Qué fuerte. Después el capítulo 20, el versículo 22, ahí más adelante, léelo para que no veas que es una historia que me saqué de la manga. Dice el versículo 22 de Primera de Samuel 15, dice,
Se complace el Señor de los holocaustos y víctimas, como en que se le obedezca su palabra. Su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar, ¿qué? Atención, más que la grosura de los carneros. O sea, podemos sacrificar muchas cosas, pero si no obedecemos, si no somos obedientes, dice que el Señor no se agrada. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Ay, esto es una historia que a mí me hace temblar por cuántas veces yo he desechado la palabra de Dios, por cuántas veces yo he hecho oído. No oigo, soy de palo y me he volteado más hacia lo que yo, a mi propia prudencia, a mi propio deseo o a mi propio sentimiento y no he obedecido el mandato de Dios. Dios es muy claro en esta historia. Él da una orden específica. El pueblo desobedece, o más bien el rey desobedece porque tiene más temor a lo que, ¿qué dirán? O quiere complacer al pueblo. Ay, sí, el pueblo que se quede con lo mejor. Así los tengo contentos. Y a veces a nuestros hijos les apapachamos, o a nuestros nietos, o a nuestros esposos, o a nuestras, bueno, esto es para esposos, pero a nuestros hijos les apapachamos ciertas cosas con tal de que no se enojen. Y nosotros como padres tenemos que ser rigurosos en obedecer la palabra de Dios. Y hay consecuencias, aquí hay una consecuencia para el rey Saúl por no obedecer la palabra de Dios. La desobediencia demuestra que nuestro temor está puesto en algo equivocado, está puesto en otro lugar y no en Dios. Saúl puso más atención al pueblo que al mandato de Dios. Y esto no lo podemos, lo tenemos que digerir, porque estamos siendo llamadas a pagar un precio. Son tiempos difíciles, son tiempos donde ahora pues ya como que ya podemos tener más libertad, ya podemos salir, ya pasó la pandemia, entre comillas, y ya nos volvimos como ligeros. Voy a la congregación si quiero, no quiero, si tengo ganas o si me siento bien, pero Dios dice, ¿sabes qué? No dejes de congregarte, o pago el diezmo cuando me sobra o no me sobra, o le enseño a mis hijos el mensaje de los niños cuando me acuerdo. No, tenemos que ser son ejemplos que se me vienen a la cabeza, no es otra cosa, pero sí tenemos que estar muy pendientes de que a qué le tenemos más temor, a qué es lo que le estamos poniendo más atención. ¿A qué le tenemos más miedo? ¿A las consecuencias humanas o a las consecuencias eternas? Como mujeres hemos sido llamadas a edificar, y yo quisiera orar estos pocos minutos que quedan para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser sensibles a su voz y a ser obedientes. Espíritu Santo, queremos ser mujeres que somos obedientes a la palabra de Dios, que prestamos atención a tu mandato, que prestamos atención, escuchamos tu palabra y la ponemos por obra, Señor, porque eso es lo que tú deseas, Señor, que si te amamos, guardaremos tus mandamientos. Padre, yo ruego por cada mujer que está acá, que le está costando
lo que nos está costando ser obedientes a las normas o a los lineamientos de nuestra hogar como esposas, como hermanas, como hijas. No sé, Señor, ayúdanos a honrar la autoridad, ayúdanos a honrar tu presencia, Señor. Ayúdanos a honrar tu palabra y a meditar en ella y a ponerla por obra, Señor. Gracias porque tú lo haces. Tú pones el querer en nosotras como el hacer, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestra ayuda y yo sé que tú no vas a poner en nosotras más allá de lo que nosotros podamos soportar. Te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amada, este fue el mensaje de hoy. Espero que lo puedas escuchar, lo puedas compartir y que sea de bendición. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y ya pronto nos vamos a ver cara a cara. Dios te bendiga. Bye.